Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida al curso de Derecho Penal 1. Esta es la semana 2 y vamos a ampliar algunos aspectos importantes también dentro del curso. Dentro de ellos, el tema de la ley penal. Estuvimos estudiando la clase pasada respecto a algunos articulados específicos dentro del Código Penal que básicamente regulan el sistema de aplicación de la ley penal dentro del territorio, dentro del ámbito de aplicación personal. En ese sentido, recordemos el artículo 1 respecto al tema de la aplicación de la norma, recordando que la ley penal se aplica dentro del territorio nacional tanto para nacionales como para extranjeros. Hay que tener en claro también, recordemos, que la fuente exclusiva, o en todo caso, si queremos llamarlo así, en el ámbito penal, la única fuente deviene justamente de la ley, ¿no? De la ley penal. Entonces, yo no puedo aplicar la ley penal, no puedo hablar de un ámbito de aplicación penal si es que no hago referencia a una norma. Esto está muy vinculado, ya les había mencionado al principio de legalidad, en cuanto yo no puedo imputar la comisión de un acto delictivo, ni mucho menos hablar de un proceso penal donde se establezca o se impute una serie de acciones de imponer la pena o una medida de seguridad si previamente esa conducta no se encuentra establecida en la norma y por medio de qué se va a encontrar establecido en la norma, en principio por una ley. Claro que puede dictarse también un decreto legislativo a nivel del Poder Ejecutivo, ¿no? Con delegación de facultades, como ustedes ya saben. Recuerden también que la norma o la ley penal está dirigida en ámbito general para todos, es por eso que se dice que es abstracta y también es obligatoria, salvo las excepciones que se puedan establecer dentro de la misma ley penal. Por otro lado, recuerden que dentro de esas características, una es la obligatoriedad, ¿no? Respecto a que todos están obligados a cumplirla, es exclusiva, ya saben ustedes, dirigida específicamente en el marco de creación de delitos o faltas. Por otro lado, es ineludible en el sentido de que no se puede eludir por medio de convenios o de transacción, salvo algunas cuestiones premiales que se establecen dentro del Código Procesal como un marco de excepcionalidad, pero que es muy limitado en realidad, pero que de alguna u otra manera se repito, dentro del código, ¿no? Bien, a ello habría que agregarle también, ¿no? Habría que agregarle también el tema de la igualdad, es otro principio fundamental, aunque ya lo vamos a ampliar al momento de hablar respecto a lo que es la igualdad en el marco de la aplicación de la ley penal. Por otro lado, habíamos mencionado el principio de territorio, que acabo de mencionar hace un momento, que básicamente la ley penal es aplicable a todo hecho cometido dentro del territorio nacional. Entonces vuelvo a redundar en ello, sean nacionales o sean extranjeros. Por ficción o por un tema de abstracción, llamémoslo así, un ámbito de extensión del derecho penal y que parte también por medio de algunos convenios que se han suscrito por parte del Estado peruano en el marco de la aplicación o de la lucha contra el ámbito delictivo, es la extensión de alguna manera del ámbito de la aplicación penal. Recuerden ustedes que el mismo artículo 1 habla acerca de que se puede aplicar a los hechos punibles cometidos en las naves, aeronaves nacionales públicas, en donde se encuentren. Bueno, no voy a ampliar porque ya lo hemos explicado, simplemente estamos recordando. Por otro lado, también se pueden aplicar en las naves o aeronaves nacionales privadas, dice cuando éstas se encuentran en alta mar o espacio aéreo donde no se ejerza la soberanía peruana, no teniendo en cuenta que si se tratan de naves o aeronaves públicas, estas deben estar inmersas dentro de lo que son funciones de estas personas que se encuentran inmersos dentro de estas aeronaves. Por otro lado, existe también el principio de extraterritorio o el principio real o de defensa, o también principio de personalidad activa o pasiva. Entonces, recordemos que la ley penal peruana se aplica a todo delito cometido en el extranjero. Se puede, recuerden, en base a convenios, no es que de manera unilateral el Estado establezca o imponga el establecimiento de la ley penal simplemente porque se le antoje.
Así no funciona. Recuerden ustedes que esto va a partir de un marco de convenios, por eso que se habla ya no solo del Estado constitucional de derecho o el Estado de derecho en base a un componente normativo, sino se habla del Estado convencional de derecho, es decir, un Estado que no solamente respeta las normas, Estado de derecho, no solamente un Estado que respeta la Constitución, Estado constitucional de derecho, sino que también se habla de un Estado convencional de derecho, es decir, un Estado que respete los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, como un tema básicamente de acuerdo, de convenio, es que se puede extender la aplicación de todo, la aplicación de la ley penal a todo hecho delictivo cometido en el extranjero. ¿En qué casos? Habíamos hablado de que se puede aplicar, uno, cuando el agente, es decir, el sujeto activo, quien realice la comisión del acto delictivo, es un funcionario o servidor público, ¿no? Precisando, recuerden ustedes, que este se desempeñe, ¿no?, dentro de su cargo, es decir, un delito de función, que esté básicamente vinculado a sus funciones. Por eso que se habla de delito de función. Si comete un acto común o un delito común, en todo caso, tendría que ser procesado en principio por las normas del país donde se encuentre. Por otro lado, también se podría aplicar la ley penal peruana cuando se atente contra la seguridad o la tranquilidad pública. No, esto también es importante porque si se tratan de conductas tipificadas como lavado de activos, por ejemplo, cuando éstas produzcan sus efectos dentro del territorio nacional, también el Estado peruano podría solicitar, ¿no?, el tema de la aplicación de la ley peruana a esas personas que están cometiendo el acto delictivo. Siempre recuerden todo por un tema de respeto a los convenios o a las normas que se den a nivel internacional, no de manera unilateral por parte del Estado, sino porque básicamente existe un tema de acuerdo entre estos países y es por eso que se pueda aplicar la norma Perú. Por otro lado, también habíamos mencionado que se podría aplicar cuando se agravia el Estado, la defensa nacional, los poderes del Estado, el orden constitucional o incluso el orden monetario. ¿Qué sucede? ¿No? Había señalado como ejemplo de que si en algún país hay un grupo que se encargue específicamente de la falsificación de las monedas nacional y luego las van a introducir aquí al Estado, pues también se podría solicitar la aplicación de la ley penal peruana en esos casos, teniendo en cuenta de que el efecto o los daños se están dando dentro del territorio nacional. En ese sentido, podría solicitar, repito, la aplicación de la norma peruana. Por otro lado, también, si es perpetrado contra peruano o por peruano. Esto hay que entenderlo en los dos supuestos, ¿no? Si es que el delito es cometido contra un peruano en el extranjero, podríamos el marco de una extradición, ¿no? Bueno, que se extradite a esa persona para nosotros aplicarle la ley peruana. Ojo, no es que nosotros vamos a decir al Estado, ¿sabes qué? Aplícale la ley peruana en ese país y júzgalo de acuerdo a nuestro código, sino que necesariamente se va a tener que solicitar la incorporación o de esta figura llamada de extradición, ¿no? Para poder nosotros extraditarlo y recién aplicarles la ley nacional. Ahora, a esto también habría que agregar lo siguiente, ¿no? Habría que agregar de que el código establece de que si el delito es cometido por un peruano, es decir, el delito se comete básicamente por un peruano, también, o sea, no solo si se comete contra el peruano, sino que si éste se realiza por peruano. Entonces, repito, siempre y cuando se dé bajo la figura de la extradición, no bajo las figuras de algunos tratados. Está en el Código Penal, está abajo al costado de su escritorio de Yorkshire. Entonces, eso sería un mecanismo. Entonces, debe quedar claro lo siguiente, ¿no? Uno, perpetrado contra peruano, ¿no? Contra un nacional, y otro perpetrado o realizado por un peruano. Entonces, en esos supuestos, en esos casos específicos, la norma es clara, ¿no? La norma es clara. En esos casos específicos se puede aplicar la ley penal peruana. Ahora, dos detalles, ¿no?
recuerden, uno que sea susceptible de extradición de acuerdo a la normatividad, no solamente peruana, sino en realidad de acuerdo a la normatividad internacional. Y a esto habría que hacer una precisión, es decir, el hecho punible, ¿no? También debería estar tipificado en el estado donde se cometió, ¿no? Entonces, esto, esto debería quedar claro, ¿no? No basta simplemente mencionar la figura del, digamos, de la extradición, ¿no? La figura de estos acuerdos internacionales, sino que en realidad debe darse también esta figura que sea delito dentro de ese territorio, ¿no? Dentro de ese territorio. Entonces, en esos casos se van a considerar eh, como pasibles de establecimiento o de imposición de la norma peruana. Aquí habría que mencionar algunos aspectos siguiendo ¿no? Algunas resoluciones jurisprudenciales que se han dado al sentido. Por ejemplo, dice el Instituto de la Extradición, ¿no? Para tener más o menos en cuenta en qué consiste. Dice, el Instituto de la Extradición constituye un instrumento internacional por el que un Estado solicita a otro formalmente la entrega, ¿no? De una persona que tiene la condición jurídica de procesado o condenado, ¿no? Todo ello, evidentemente, por un delito común, para juzgarlo penalmente o ejecutar la pena que se le hubiere impuesto. Recuerden, todo ello de acuerdo a las normas preexistentes, ¿no? Que se establezcan en el marco no solamente del derecho nacional, sino del derecho internacional. Si ya comete un en el extranjero, ¿no? O comete un delito en el territorio nacional y éste huye al extranjero, nosotros podemos solicitar a ese país, si es que también es considerado delito en ese país esa conducta, podemos solicitar la figura de la extradición. ¿Qué es la extradición? Repito, es una institución por el cual el Estado solicita al otro que se pueda repatriar o se pueda entregar a esta persona que tiene la condición de investigado, de procesado o de condenado a fin de que se le pueda aplicar la norma nacional. Esa es la figura o el concepto de extradición. La pregunta sería, ¿no? ¿Qué sucede o qué pasa con aquellos países en los cuales el Perú no cuenta con un tratado de extradición? Bueno, en esos casos, si bien es cierto, no existe un convenio o no existe un tratado por el cual genere una obligación entre ambos países, lo que se puede dar es la aplicación del principio de reciprocidad. Un principio interesante, un principio importante dentro del marco de actuaciones internacionales donde no existe tratado respecto a la extradición, pero que en un marco de lucha contra la criminalidad, un marco de lucha contra el delito frente a organizaciones criminales, frente a delitos que tienen un ámbito de afectación o lesión no solamente a bienes jurídicos internos, sino también internacionales, es que se puede aplicar el principio de reciprocidad. Es cierto, no hay un convenio, pero puedo solicitar en un marco de reciprocidad que se entregue a esta persona a fin de que pueda ser procesado o se le pueda llevar adelante un proceso y aplicar la norma peruana. Entonces, simplemente para tener un marco de definición siguiendo una sentencia del Tribunal Constitucional que dice lo siguiente, ¿no? El principio de reciprocidad es un elemento de justicia conmutativa que equipara las prestaciones en materia judicial de los estados en las relaciones internacionales. Este principio, es decir, el principio de reciprocidad, es considerado como fuente supletoria a la falta de un tratado o convenio internacional, y en caso sea procedente la solicitud de extradición, ofreciéndose este principio de reciprocidad entre los estados para casos análogos,
con el sometimiento a los principios y a las prácticas del derecho internacional según las condiciones de la entrega. Este principio, ojo, consagra la más amplia cooperación para el cumplimiento de la justicia y aplicación fundamental en los casos de los delitos de lesa humanidad, narcotráfico y terrorismo, es decir, en cuanto a aquellos delitos que de alguna u otra manera terminen afectando bienes jurídicos no solamente graves, sino aquellos que tienen un marco de connotación internacional, como el narcotráfico, terrorismo, repito, y como aquellos que estén vinculados a los delitos de lesa humanidad. Bien, eso es básicamente respecto al tema de la aplicación de la ley peruana, recuerden ustedes, y precisando que el Perú se obliga a reprimir también conforme a todos los tratados internacionales. Por otro lado, había mencionado también el principio de representación, ¿no? Que está en el artículo 3 del Código, donde se establece que la ley penal peruana podrá aplicarse cuando solicitada la extradición no se entregue a la gente a la autoridad competente de un Estado extranjero. Entonces, también puede darse esa figura, ¿no? En el caso de la representación. Pero es un marco de excepcionalidad, ¿no? Que la misma norma lo prevé. Ahora, en el artículo número 4 habla acerca de las excepciones al principio de extraterritorio, ¿no? Es básicamente un marco de excepcionalidad por el cual no se va a poder aplicar, ¿no? No se va a poder aplicar esta figura, ¿no? Entonces, en ese caso, habría que mencionar que dice las disposiciones contenidas en los articulados que acabamos de mencionar no se van a poder aplicar. ¿En qué casos? No, dice no se van a aplicar cuando se ha extinguido la acción penal conforme a una u otra legislación. Entonces, ¿qué sucede? Aquí habría que hablar un poco del tema de la prescripción, o no, o de la extinción de la acción penal. Ya aprenderán ustedes más adelante que existe una forma de extinción de la acción penal o de la persecución del delito. Es decir, existe una forma de prescripción ordinaria y extraordinaria. Una prescripción ordinaria es cuando no se ha accionado el tema del delito o el derecho a la acción penal y cumple el máximo establecido en la pena. Es decir, si un delito tiene como máximo imponerse una sanción de 3 años y no se ha accionado la acción penal y luego quieres accionarla después de los 3 años, esta acción se ha extinguido, ha prescrito dentro de la figura ordinaria. Y si se trata de una figura de extinción extraordinaria, estaríamos hablando del máximo de la pena más una mitad. Es decir, si son 3 años, estaríamos agregando 1 año y medio, serían 4 años y medio. Ahora hay que tener en cuenta que cuando se habla de que no se haya extinguido la acción penal conforme a una u otra legislación, hay que tener en cuenta que si en el sistema nacional se extinga los 3 años, pero en el sistema de país extranjero, digamos Colombia o Argentina, y dice que la máxima pena en ese país son 2 años, pues nosotros vamos a tener que respetar esa legislación y la prescripción tendrá que darse en base a lo que dice esa legislación. Ese es el detalle. Es por eso que ustedes dirán, en algunos casos, por qué algunas personas terminan escapando o, ¿no? o fugándose del país para que se pueda aplicar la figura de la extradición. Por los diversos supuestos. Recuerden, uno es que el delito que se le está imputando dentro del territorio nacional también sea delito dentro de ese país. Y dos, que el tema de la prescripción no se haya presentado, no se haya dado, es decir, no se haya extinguido. También dice cuando se trata de delitos políticos o hechos con ellos. Ese es otro factor importante, porque si al momento de presentar la figura de la extradición o plantear bajo la figura del principio de reciprocidad, la persona a quien se le está imputando la comisión del acto delictivo pueda demostrar que en realidad no parte del establecimiento o simplemente la imputación real de la comisión de un acto delictivo, sino que en realidad se trata de una persecución política, es decir, un tema de persecución en base a ideologías, en base a un marco de concepción netamente de practicidad política, en esos casos no va a proceder la extradición, no va a proceder. De alguna manera se va a establecer un límite o una limitación en todo caso a la actuación por parte del Estado
siendo reprochado por los organismos internacionales. Y por último dice, cuando el procesado ha sido absuelto en el extranjero o el condenado ha cumplido la pena o ésta se haya prescrita o remitida. Bueno, aquí vamos a hablar de algunos aspectos, ¿no? Por un lado dice cuando el procesado ha sido absuelto en el extranjero. Aquí puede presentarse dos situaciones. No quiero mencionar nombres específicos, pero imagínense ustedes, el Estado peruano está solicitando la extradición de Julio A, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Julio A? Julio A ha cometido el delito A, el delito B y el delito C. Entonces, el Estado peruano está solicitando la extradición por la comisión de los actos delictivos, repito, A, B y C. En el país donde se está llevando adelante la solicitud de extradición, esta persona ha sido procesada, llamémoslo así, ¿no? Ya por uno de esos delitos. Entonces, ¿qué sucede? Al haber sido procesado por la comisión de uno de estos delitos y al haber sido absuelto, ¿no? Al haber sido absuelto por uno de estos delitos, el Estado peruano ya no puede continuar con la figura de la extradición bajo el tema de la. Imagínense si estoy solicitando A, B, C y este ha sido procesado ya por A y se ha determinado su absolución, es decir, su inocencia, nosotros ya no podemos procesarlo bajo la esta, no solamente de convenio internacional, sino también de este principio importante del no bis in idem, ¿no? Entonces, habría que tener en cuenta ello bajo el primer presupuesto. Por otro lado, también hay que entender que el condenado dice se ha cumplido la pena, no podemos nuevamente nosotros solicitar la figura de la extradición para poder procesarlo o poder llevar adelante el tema de la imposición de un proceso o de una pena. Entonces, en ese sentido, habría que tener en cuenta que la norma establece que si este sujeto ha sido sentenciado y el sujeto ha cumplido su pena, pues yo ya no podría, teniendo en cuenta, recuerden, este principio, nuevamente iniciarle un proceso y sancionarlo penalmente. Entonces no se podría dar eso. ¿No? Y por último, recuerden ustedes si esta se encuentra prescrita o si se ha extinguido. Por otro lado, ampliando un poco más la figura de la ubicuidad, recuerden ustedes que antes había un poco de problema respecto al tema de la imposición de la pena y bueno, ¿qué pasaba? No? Lo que pasaba es que se presentaban algunos supuestos de falta de competencia, y terminaba pues generándose un problema de establecimiento de la pena o de la acción penal. Entonces, esto se zanjó cuando se incorporó el principio de ubicuidad, ¿no? Que está en el artículo 5 del Código Penal. Y recuerden ustedes que en este caso la norma dice lo siguiente, ¿no? De comisión de un delito, el lugar de comisión de un delito es aquel en el cual el autor o el partícipe ha actuado o omitido la obligación de actuar o en el que se produce sus efectos. Entonces, hay que tener en claro que se va a considerar ahora el lugar de la comisión de delito, es decir, para poder determinar la figura de la competencia penal, recuerden ustedes que un principio fundamental es el principio del juez natural, entonces, para poder delimitar el marco de la competencia y de la acción del derecho penal, se aplica este principio, ¿no? Dice, el lugar de comisión de un delito es donde realiza la acción u omisión, ¿no? Y hay que entenderlo de manera muy clara. El lugar de comisión u omisión, donde se producen las consecuencias o el resultado. En ambos casos, ¿no? Se va a considerar, repito, el principio de ubicuidad. Por otro lado, teniendo en cuenta entonces el tema de la aplicación temporal de la norma, hay que rescatar lo siguiente. Recuerden que la ley penal aplicable, de acuerdo al artículo 6 del Código Penal, la ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión del hecho punible. Esto hay que tenerlo presente. Así parte, ¿no? Y también habría que agregar, en el ámbito del derecho penal, siempre se habla de esto, se aplicará, dice, la más favorable al reo.
en caso de conflicto en el tiempo de las leyes penales. Esto está vinculado al principio de retroactividad benigna, que está en el artículo 7 del Código Penal. Dice, según la nueva ley, el hecho sancionado en una norma anterior deja de ser punible. La pena impuesta y sus efectos se extinguen de pleno derecho. Y es un marco de excepcionalidad. En todos los demás sistemas normativos, las normas siempre se van a aplicar al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano y las normas rigen hacia adelante, cuando entran en vigencia. Entonces, si un sujeto comete un delito, en principio se le aplica la norma que se encuentra vigente al momento de la comisión del acto delictivo. Si ya comete un el día de hoy, pues se le tendrá que aplicar el tipo penal que se encuentra vigente dentro del Código Penal, o sea, habla de la aplicación actual de la norma. Pero, ¿qué sucede si este sujeto es atrapado y después de 6 meses en pleno proceso se modifica el Código Penal, se modifica el tipo penal específico? Imaginemos que el tipo penal sancionaba esa conducta delictiva con 5 años, ha sido modificada el día de hoy y después de 6 meses, perdón, estableciendo de que el máximo de la pena ya no son 6 años, sino son 3 años. Se debería continuar el proceso penal en el tema de la aplicación de la pena más gravosa, es decir, que se mantenga el tema de la imposición máxima de la pena de 6 años, o debería aplicarse desde un punto de vista de la imputación el nuevo tipo penal, es decir, con la nueva modificatoria, donde se reduce sustancialmente el tema de la sanción penal a 3 años. Pues el mismo código te da la respuesta. En el caso penal existe la figura de la retroactividad benigna. En ese caso, puedo retrotraer los efectos de la norma penal al momento de la comisión del acto delictivo. Es decir, podría aplicarle la nueva ley penal. Por lo tanto, en el proceso, la máxima pena a imponerse ya no será 6 años, sino será de 3 años. Bueno, dentro de esta figura se van a aplicar una serie de componentes como es el tema de la aplicación combinada, incluso de la norma, y esto habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, un marco de aplicación interesante respecto a lo que son la combinación de leyes, donde se le permite al justiciable en un tema de actuación combinada buscar, si es que hay una serie de normas penales en ese tiempo, buscar aquellas que favorecen al reo, ¿no? Buscar, combinar, aplicar, repito, todas aquellas que de alguna u otra manera terminen favoreciendo al reo. Lo mismo puede suceder con el marco de las leyes intermedias. Se puede aplicar una ley intermedia dentro del marco del proceso, siempre recuerden ustedes que resulte ser benigna, ¿no? Que resulte ser benigna. Incluso dentro de estos principios se va a hablar lo que dice el artículo número 8, ¿no? Que es el tema de las leyes temporales o el principio de ultraactividad de la norma. Miren lo que dice, ¿no? Las leyes destinadas a regir solo durante un tiempo determinado se aplican a todos los hechos cometidos durante su vigencia, aunque ya no estuvieran en vigor, salvo disposición en contrario. Esto es importante, ¿no? Porque es posible la aplicación en el supuesto de leyes temporales y excepcionales. ¿En qué casos? En el caso de las normas temporales, es decir, en su tiempo de vigencia, ¿no? Cuando se encuentren de manera expresa. Y en el segundo supuesto de carácter excepcional, ¿no? Cuando están destinadas a regir durante un determinado tiempo en un marco de excepción. Entonces, se puede aplicar, por ejemplo, aquellas que se dieron durante, en este caso de excepción que se está viviendo, si se genera una figura específica, esta se puede aplicar, ¿no? Por el marco de ultraactividad. Ahora, si hay un tema de excepción o de beneficio, lo mismo, también se podría aplicar, porque recuerden, siempre se va a aplicar cuando favorece al reo, ¿no? Siempre y cuando, repito, favorezca al reo. En el artículo
O bueno, vamos a mencionar una teoría, ¿no? Que está mencionada en una sentencia también del Tribunal Constitucional y dice lo siguiente, ¿no? Díaz Picasso dice, refiriéndose a la primera teoría, sostiene que en el momento en que una ley entre en vigor, despliega por definición sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación, ¿no? Subsumible en su supuesto de hecho. Entonces, es la primera premisa, ¿no? Luego, no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones aún no extinguidas nacidas con anterioridad. Ello estaría, dice, en colisión con la norma de conflicto de no presunción de retroactividad, porque la aplicación de una ley, ¿no? A situaciones aún vigentes con efectos ex nunc no implicaría impuridad de conceptos retroactividad alguna. Y respecto a la segunda teoría, explica la eficacia normal de la ley se despliega únicamente pro futuro, es decir, con respecto, ¿no? A las situaciones que nazcan con posterioridad a su entrada en vigor. Entonces, la nueva o la ley nueva, por consiguiente, no es de aplicación, salvo que se prevea su propia retroactividad a las situaciones todavía no extinguidas nacidas al amparo de la ley antigua. Entonces, son marcos de excepcionalidad que establece el mismo Código Penal dentro de esta figura llamada ultraactividad. Para poder ser, en el artículo número 9, habla acerca del momento de la comisión delito y establece que el momento de la comisión, ¿no? de un delito es aquel en el cual el autor o partícipe ha actuado o omitido la obligación, ¿no? de actuar independientemente del momento en el resultado que se pueda producir. Entonces, es simplemente para poder cerrar este capítulo acerca del marco de la aplicación espacial y también en el marco de la aplicación temporal de la norma. Recuerden ustedes, es importante tener claro este supuesto, ya que nuestro sistema es garantista y siempre parte de la figura del establecimiento de la imposición de la pena o del delito que termine favoreciendo de la mejor manera al imputado. En ese sentido, en ese caso, la norma es clara. Solo en el caso de que se establezca un tema de benignidad para el procesado, para el reo, es que el justiciable puede aplicar aquellas normas que terminen favoreciéndolo. Ojo, cuando se habla de ley, no simplemente cuando hablamos de una jurisprudencia, hablamos de una resolución que pueda terminar generando una aclaración en algún sentido, sino cuando hablamos específicamente de la ley penal. Bueno, por lo demás, agradecerles su tiempo, animarlos a que continúen estudiando, analizando los presupuestos de la legislación penal y despedirme de ustedes hasta la siguiente. Muchas gracias, tengan buenas noches.